It's clear that a coordinated international response is essential to stop these outbreaks and save lives. A public health emergency of international concern is the highest level of alarm under international health law. Dos cosas. Primero, cuando tienes esta viruela del mono, generalmente son grupos muy específicos. En general, la mortalidad de la viruela del mono es relativamente baja. The situation constitutes a public health emergency of international concern. I have accepted that advice. Bueno, también sabemos que existe una vacuna aquí en Estados Unidos. ¿Quién se la puede aplicar y se la deben aplicar ahora? Mira, yo no se la daría a nadie. ¿Te acordás cuando los medios nos decían que el mundo estaba a punto de enfrentar otra pandemia? Esta vez no era el COVID, era la viruela del mono. Titulares alarmistas, imágenes de pieles con lesiones, impactantes, ¿no? Por supuesto, alertas rojas, ruedas de prensa urgente en la OMS, todo parecía una repetición de un guión ya conocido. Pero, ¿qué tan real es esta amenaza? La viruela del mono es una enfermedad viral rara, existe desde hace décadas, especialmente en regiones de África Central y Occidental. No es nueva, no es desconocida, no es altamente contagiosa como nos lo plantearon, como nos la pintaron. Su tasa de transmisión es baja y la mayoría de los casos se autolimitan con síntomas leves a moderados, según datos de la misma OMS. La tasa de mortalidad oscila entre el 1% y el 3% en contextos vulnerables, pero en los países occidentales, con acceso a atención médica, el riesgo de muerte es mínimo. Entonces, ¿por qué ese bombardeo mediático? ¿Por qué ese tono de urgencia? ¿Por qué, una vez más, la narrativa del miedo? Lo que estamos viendo no es solo una gestión de la información, es una estrategia emocional. La OMS junto a los grandes medios no solo transmiten datos, transmiten estados mentales, estados de alerta, estados del miedo. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, una población hipervigilante, ansiosa, desconectada de su propio poder interior. Un colectivo atrapado en la frecuencia del pánico, donde cualquier brote se convierte en una amenaza global y cualquier síntoma es una condena. ¿No te suena esto conocido? Mientras tanto, las grandes farmacéuticas se frotan las manos. Se reactiva el negocio de las vacunas, los antivirales, los test diagnósticos, se ensayan restricciones, se sugieren cuarentenas y lo más grave, se instala una vez más la idea de que el ser humano es frágil, dependiente, incapaz de atravesar un virus sin intervención externa. Y si todo esto fuera parte de una agenda más profunda, una de la que el miedo es la herramienta perfecta para controlar, dividir y debilitar. Hoy vamos a hablar de la viruela del mono, pero no desde el miedo, sino desde la conciencia, porque quizás el virus más peligroso no es el que afecta al cuerpo, sino el que infecta nuestra percepción de la realidad. Escuchemos por un momento al doctor Baron lo que dijo con respecto a todo este tema. Bueno, primero que nada, ¿la población en general debe estar preocupada? Mira, yo creo que aquí estamos sobrepreocupándonos de más. No creo que la gente en general debe estar preocupada. Acuérdate dos cosas. Primero, cuando tienes esta viruela del mono, generalmente son grupos muy específicos. Esta es una enfermedad de transmisión sexual, de transmisión por contacto íntimo por periodos prolongados. La gran mayoría de los casos, como ya mencionaste, han sido mostrados en África y sobre todo en la República del Congo. Y aunque tienen ahí cierta mortalidad, en general la mortalidad de la viruela del mono es relativamente baja. Estás hablando de casos muy severos y obviamente en algunos de esos países africanos donde no tienes todos los elementos médicos necesarios, pues obviamente la mortalidad va a aumentar. Sin embargo, en los Estados Unidos no existe ni un solo caso de viruela de mono que haya sido fatal. Bueno, para que el público lo sepa, ¿cuáles serían los principales síntomas? Generalmente los síntomas que te dan es una afectación en la piel. En la piel puedes tener áreas que te dan como pústulas, te pueden dar un rash, como le llaman acá. Estás poniendo imágenes ahorita que claramente muestran lo que verías. Y esto es lo que te hace pensar que puedes tener la viruela del mono. Bueno, también sabemos que existe una vacuna aquí en Estados Unidos. ¿Quién se la puede aplicar y se la deben aplicar ahora?
Mira, yo no se la daría a nadie en general, a menos de que seas alguien con realmente muchísimo riesgo. La gente que son promiscuas, y por definición, promiscuidad significa que tienes más de 500 contactos sexuales anuales con gentes diferentes. Bueno, algo para tener en cuenta sin duda, doctor, pero Ujú. hay que destacar algo, obviamente saliendo de la pandemia del COVID. Desde su punto de vista, ¿cree que hemos aprendido lo suficiente para evitar una pandemia en el futuro? No, no, yo mira, los seres humanos tienden a cometer los mismos errores una y otra vez y vamos a tener otras pandemias. No hemos aprendido, la gente cree que el aislamiento y las máscaras te van a prevenir. No, lo que tenemos que aprender es a tener una buena inmunidad, que la gente tenga un buen aporte de vitaminas, que hagan ejercicio, que tengan sus enfermedades crónicas controladas, porque eso fue lo que metió a la gente en problemas. La gran mayoría de gente con buena inmunidad no tuvieron ningún problema con la pandemia que tuvimos. La salud ante todo. Gracias, doctor. Lo más inquietante de todo es que ya sabemos cómo va a seguir esta película, porque sí, es casi una obviedad que vamos a enfrentar otras pandemias, algunas reales, otras amplificadas, pero lo que no va a cambiar es el protocolo. Primero el anuncio sorpresivo, luego los medios oficiales activando la maquinaria del pánico, portadas en rojo, gráficos de contagio, imágenes impactantes, cifras sin contexto, luego vendrán las recomendaciones, las advertencias, las campañas del miedo y por supuesto la solución rápida, la inyección, el pinchazo, el pase sanitario y el nuevo deber moral, porque ya vieron cómo funciona. A nivel masivo, el miedo desactiva el pensamiento crítico, cierra la razón y lo más peligroso, vuelve obediente al individuo. Pero algo está cambiando, pequeños grupos están despertando, personas que antes solo consumían noticias, hoy las cuestionan, individuos que antes reaccionaban, ahora observan, gente como vos, que no se traga la narrativa sin masticarla primero. No se trata de negar todo, ni de creer en teorías sin fundamentos. Se trata de algo mucho más profundo, estar conscientes. Porque cuando uno está consciente no sale corriendo a inyectarse lo primero que le ofrecen, no acepta sin cuestionar, no entrega su cuerpo ni su libertad a cambio de una supuesta seguridad. En el video anterior hablamos de los efectos secundarios de las vacunas del COVID, de cómo se ocultaron, minimizaron o se transformaron en teorías conspirativas locas, lo que hoy ya está en documentos oficiales. Esta vez la viruela del mono fue el nuevo ensayo, dirían algunos. Aparentemente fue el mismo. Y por eso tenemos que afilar la mirada. No se trata de vivir con miedo, se trata de que el miedo no nos controle, de que el miedo no sea el virus real. Seamos inmunes no solo a las enfermedades, sino también a la manipulación. Si te ha gustado este informe, no dudes en dejarme un like y un comentario. Vamos a seguir abordando todo este tipo de noticias en este canal, si es que realmente tienen un verdadero significado para ustedes. Mi nombre es Gustavo y como siempre les mando a todos un gran saludo. Nos vemos en el próximo informe.